Bienvenidos a la presentación que está relacionada con el área de codificación y muestreo Censo Agropecuario 2026. La codificación de operaciones estadísticas de carácter masivo como los censos se traducen en elevada demanda de recursos humanos y monetarios con la finalidad de contar oportunamente con la información estadística para su respectivo procesamiento y análisis. Para enfrentar este proceso se desarrolla el sistema de codificación del censo agropecuario, acorde al cuestionario censal, producto de la coordinación con el área de informática y el equipo de codificación. La obtención de un software no sería posible sin la permanente interacción, tanto en la etapa del desarrollo del sistema como durante la codificación. Definición del proceso de codificación. La codificación forma parte del procesamiento de datos. Es el proceso en el que se asignan códigos a las respuestas de las preguntas abiertas del cuestionario censal, a aquellas preguntas que permiten registrar textualmente la respuesta del informante. El sistema de recolección de datos, en lo que corresponde a las preguntas abiertas, tendrá inserto el catálogo de productos agrícolas, que consiste en un listado de productos con sus respectivos códigos, y el empadronador elegirá la opción que corresponde a la respuesta dada por el informante. Objetivos de la codificación. La codificación tiene el propósito de ordenar, agrupar y clasificar la información de campo bajo criterios uniformes, principios de homogeneidad y exclusividad. Cuando me refiero a homogeneidad, me refiero a que los elementos con características similares deben tener código único y mutuamente excluyente, no permitiendo la sobreposición y duplicidad de las categorías del clasificador. Estructura del área, el organigrama. El área estará a la cabeza de un responsable nacional de muestreo y codificación. Muestreo tendrá a su cargo los técnicos y profesionales que corresponde, así como lo que corresponde al subárea de codificación. Subárea de codificación gestión 2026. En este organigrama se identifica en esta primera columna los profesionales que intervendrán en la prueba experimental, en el censo experimental. Tendremos un especialista en codificación, los supervisores de codificación y los técnicos en codificación. En cambio, ya en la fase operativa del censo mismo, tendremos un especialista responsable de codificación que coordinará con otros especialistas y tendrán bajo su cargo a un supervisor de turno, a los técnicos supervisores de codificación y a los técnicos en codificación. Aporte del área de codificación al censo agropecuario. Uniforma la información obtenida en las preguntas abiertas. Agrupa cientos de respuestas a la misma pregunta con base en criterios técnicos estandarizados. Unifica al interior de un código información similar que está expresada a través de palabras diferentes. Facilita el procesamiento de la información estadística, además de capacitar sobre el proceso de codificación mediante recursos tecnológicos. Procedimientos. Entre los procedimientos es importante señalar una fase de preparación. En esa fase de preparación comprende la construcción de herramientas. ¿Y qué herramientas se prepara? Por ejemplo, la actualización y revisión de clasificaciones estadísticas a implementarse, construir y alimentar los índices de acepciones de campo, construcción de catálogos y construir el cuadro de variables a codificar. Paralelamente a este proceso de preparación de las herramientas, también se prepara el sistema, la estructura del sistema de codificación, y el área de codificación revisa y hace las pruebas de funcionalidad. También en esta fase se organiza la codificación
y se prepara la capacitación del equipo de codificación. Entre las herramientas a codificar, es importante señalar el cuadro de variables a codificar del cuestionario censal UPA, por ejemplo, que consiste en un cuadro que sistematiza el número de preguntas abiertas que vamos a codificar, el componente al que pertenecen dentro del cuestionario censal, la sección en la que están ubicadas, el número de preguntas con las que se identifica, la descripción de la pregunta, el inciso que se va a codificar y la clasificación estadística o catálogo que se va a implementar. Procedimientos. Ya en el operativo mismo vamos a contar con una base consolidada que va a pasar al área de codificación, es decir, que vamos a contar con información del cuestionario UPA e información del cuestionario comunal. Esta información estará representada por respuestas a las preguntas precodificadas y a las preguntas abiertas. Y son las preguntas abiertas las que se van a codificar como señala el gráfico. ¿Y qué es la codificación? Vamos a asignar códigos a las descripciones textuales empleando la clasificación correspondiente y respetando los criterios de codificación para obtener una base de datos codificada. En este proceso de codificación vamos a utilizar dos metodologías, la codificación automática y la codificación asistida. La codificación automática consiste en la codificación del sistema a través de un sistema informático, utilizando las herramientas de codificación como insumo, aquellas herramientas que anteriormente las había detallado. La codificación asistida. ¿Qué registros ingresan a la codificación asistida? Aquellas que no fueron codificadas en la fase automática. Y la codificación asistida consiste en la codificación por parte de la persona, en este caso del codificador, que va a codificar apoyado en una aplicación informática, que va a tener inserto en la interfaz la descripción a codificarse y el buscador, que es el clasificador a implementarse, para luego tener por ambas metodologías la base de datos codificada censo experimental. Instrumentos a utilizarse. Vamos a contar con un manual de codificación del censo agropecuario, las clasificaciones estadísticas que se requiere, entre las que voy a citar la clasificación de productos agropecuarios para Bolivia, CEPAP 2025, la clasificación de enfermedades y plagas que afectan a los cultivos de Bolivia, la clasificación de enfermedades, parásitos y depredadores de animales de Bolivia, los catálogos de las preguntas abiertas y las diapositivas para la capacitación. Cuando hablamos del análisis FODA, nos permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta fase de trabajo. En relación a las fortalezas, se cuentan con las herramientas de codificación para el proceso identificadas y preparadas. Oportunidades, la actualización de las clasificaciones estadísticas para futuras operaciones estadísticas que pueden ser censos y encuestas, y estas servirán de apoyo en la fase de procesamiento de datos. Debilidades. Entre las debilidades señalamos no contar oportunamente con las bases consolidadas para la asignación de códigos y la supervisión correspondiente y poder generar los reportes de avance de trabajo. Amenazas. Que el tiempo en cuanto al desarrollo del sistema de codificación no sea el suficiente. Muchas gracias.